hablando del tema de la libertad. Y este señor Atahualpa Yupanqui escribió este texto tan hermoso del cual les quiero hacer, o mejor dicho, cantar un resumen. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, en el valle, en la montaña, en la pampa y en el mar, cada cual con sus trabajos, con sus sueños, cada cual con la esperanza delante, con los recuerdos detrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y así seguimos cantando, curtidos de soledad, y en nosotros nuestros muertos, pa' que nadie quede atrás. Yo tengo tantos hermanos que no los puedo contar, y una novia muy hermosa que se llama Libertad. Fue un fragmento de Hermanos de Atahualpa Yupanqui. Bueno, pues, Antonio, nada más y nada menos. ¿Qué le parece si tocamos el tema de otro aspecto de la libertad que está en el 112 de la Constitución, que es la libertad económica? Es decir, dice el texto que uno puede dedicarse, toda persona, todo ciudadano. ¿Puedo hacer una pregunta, pero muy irónicamente? Ustedes entienden la diferencia entre ironía y sarcasmo. Ironía es decir las cosas al revés. Entonces yo les voy a preguntar a Antonio, que es el especialista. ¿Será libertad económica que yo monte un pequeño negocio, yo, pequeño emprendedor, tan aupado por los líderes de los gobiernos? Porque hoy, aquí no podemos hablar de gobiernos, los gobiernos. Y entonces cuando vaya a una institución para un papelito así me pidan $100, y en la otra me piden 200, y en la otra me piden 1000, y para no me dan crédito en los bancos del Estado. Estoy hablando del Banco del Estado. Y en otra que no es institución oficial o formalmente hablando, te extorsionan. Eso es libertad de economía. Eso tiene que ver con la libertad económica, Antonio. Claro, cuando digo claro, estoy hablando de que esas situaciones se dan, y es parte del problema del ejercicio, porque aquí estamos hablando de ejercicio de derechos humanos. Es decir, cuando hay elementos alrededor de ese derecho que te limitan, te coartan el goce, el disfrute de ese derecho, entonces empiezan las interrogantes como esta de las que estamos hablando. Porque la Constitución dice que todos podemos dedicarnos a la actividad económica de nuestra preferencia, de la que sea. ¿Yo estoy diciendo algo ficticio o algo que está pasando? Por ejemplo, ahorita hay una situación difícil con el tema de los impuestos municipales. Porque entonces, fíjate, los emprendedores, que vamos a ayudarlos, que vamos a no sé qué cosa, que todos podemos salir de la situación económica. Sí, facilito. Inclusive ahorita se le está dando libertad económica a los funcionarios de los cuerpos de seguridad para que se dediquen a un emprendimiento. Yo con eso tengo mucho cuidado, ¿no? Claro, puede haber un privilegio, una ventaja por sobre el resto de la gente, ¿no? Empezando por la seguridad. Claro, y siguiendo por otras cosas. Entonces, lo que estaba diciendo es el tema de los impuestos municipales. A veces se hacen tan pesados que un emprendedor no puede con aquello. Empezando con el tema del registro, porque nosotros, por ejemplo, en la firma Aval Consultores lo vemos casi que todos los días. Necesito registrar mi emprendimiento. Dios mío, ¿cuánto te cuesta registrar? ¿Cuánto cuesta? $600. Está dolarizado, pero de la manera más, casi que hasta vulgar, ¿sabes? Casi que hasta vulgar. Registrar un emprendimiento, una empresa.
compañía anónima, firma personal, etcétera. Eso cuesta muchísimo dinero en este momento. Cuesta más que divorciarse. Pero no es solamente registrarse, es registrar el emprendimiento, la empresa. Entonces te viene aquello del pago de impuestos, pago por aquí, pago por allá, pago por esto, pago por lo otro y pago. Por eso es que nosotros estamos viendo una proliferación de emprendimientos, pero que no actúa en la legalidad. Claro. Que no necesariamente es antiético y amoral, sino que sencillamente no se puede, pues. Es decir, el ejercicio de la libertad económica se ve coartado, se ve limitado por tantos requisitos, condiciones que se le ponen a ese goce y disfrute de la libertad. Dígame el tema de la extorsión. Ya hemos tenido aquí en el Zulia varios ejemplos de eso. Es decir, quiero emprender, estoy progresando, me está yendo bien y de pronto, ¡pau!, la extorsión. Pero ya va, no es solamente extorsión de una mafia, de una delincuencia, es extorsión de algunos miembros de los cuerpos de seguridad también. Y eso ha ocurrido y aquí no nos caemos a cobrar a nosotros. Entonces, las libertades tienen ese tipo de limitaciones. Todo derecho humano en su ejercicio puede tener una limitación. Es susceptible de... Por ejemplo, un privado de libertad en la cárcel, que esa es otra cosa. Ahorita no hay cárcel aquí. Vayan a ver cómo están el hacinamiento, puestos policiales y el hacinamiento que se ve ahí. Pero un privado de libertad no ha perdido el derecho a la libertad. Antonio, yo quiero hacer una acotación. Ha perdido la garantía y el ejercicio de ese derecho afuera. Se me había olvidado. Sigue hablando, una vez que cumple la sentencia, esa persona es libre para movilizarse, ir, venir, etcétera, pues. ¿Ok? Entonces no pierde el derecho, pierde la garantía del ejercicio de ese derecho. Entonces sí, todos los derechos tienen limitantes, pero cuando esas limitantes, esos frenos para el ejercicio de un derecho son como los que ya mencioné, entonces estamos hablando de alertas que se dan en toda sociedad, porque ¿para dónde vamos entonces? ¿Para dónde vamos? Porque, repito, si tú quieres hacer un emprendimiento, si la doctora quiere hacer un emprendimiento, si el ingeniero allá quiere hacer un emprendimiento y tiene que pagar $1,200 para registrar un documento, ¿cómo hace? Ahí viene el tema. Y la otra cosa es la libertad que tenemos, otro aspecto de la libertad, para la religión y el culto. Lo dice el 59 de la Constitución. Y eso tiene mucho que ver con que no me deja hablar. Mira, me está coartando mi libertad. Es más, mira lo que te voy a poner. Se oye ahí. Se oye ahí. Bueno, se me acabó. ¿Ves? Tengo que restringir el ejercicio de mi derecho para darle el derecho darle el derecho a él para que hable, pues. Bueno, yo quiero hacer una reflexión con respecto que más o menos en esa línea siempre acostumbro a hacer acotaciones, ¿no? En el sentido de que suena muy desesperanzador. Ahora, yo creo que el fin de todo, o sea, el culmen de todo, vamos a usar esa palabra, es la dignidad. Es decir, perdemos la dignidad cuando en primer lugar dejamos que los factores de afuera nos condicionen y tuerzan nuestros propósitos, nuestros valores, nuestros principios. Hace tiempo, cuando empezó la gran crisis venezolana de desabastecimiento, un muchacho que estaba en la farmacia comentó en la cola para pagar, dice: tú sabes que en estos momentos a uno se le sale lo peor. Entonces yo le dije, hermano, a ti se te sale lo peor, pero búscate adentro para que veas que hay cosas muy buenas en ti. Entonces, en vez de dejar que se te salga lo peor, deja que florezca lo mejor, porque tenemos sobrados ejemplos de cómo
personas que están así, por los mecanismos extrajudiciales y extralegales, extranormativos para exigirle a un emprendedor o a una persona, con los propios mecanismos normales, así los que fija el Estado venezolano, con múltiples factores que le hacen la vida imposible, y sin embargo esa persona siempre de pie, siempre recto, sin torcer ese rumbo, ese destino, ese propósito. Entonces yo invito a que en este momento pensemos más en la dignidad de nosotros como seres humanos, que a la final es lo que nos queda, como decía el Pepe Mujica, que hay extorsión, que hay cobro excesivo. Eso es verdad y hay que decirlo, hay que ejercer el derecho de expresión y decirlo. Pero apuntar a que mientras todo eso esté pasando, yo sigo siendo quien soy, quien siempre he sido. Yo le decía, y con esto cierro, porque hay que cerrar además el segmento. Hace tiempo le decía a un hermano, yo le decía, hace unos 10 años, un poco menos, yo le decía, mira, el país va a salir de esta crisis. Yo no tengo ninguna duda, algún día va a salir de esa crisis económica. Pero el daño económico no se compara con el daño en el tejido social, en el tejido más íntimo de la sociedad venezolana, que es el daño adentro, el daño ético, el daño moral, que nos han infringido y nos hemos infringido, ¿qué se dice? Sí, exactamente. Propinado. Entonces, eso solamente lo podemos resolver nosotros, la dignidad humana a la que nunca debemos renunciar, así como el Pepe Mujica nunca en sus 10 años de prisión renunció a su dignidad. Él salió siendo el mismo. Él no salió a enriquecerse y a comprarse aviones, yates ni mansiones. Él salió a seguir siendo el mismo Pepe Mujica. Muy bien. Y acordate que no nos podemos callar, porque hay cosas que por sabidas se callan y por calladas se olvidan, como decía nuestro queridísimo y recordadísimo Pedro Colina. Entonces vámonos de pausa y regresamos con el último segmento de Vos y Yo.